Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia os invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Eduardo Corona y en esta ocasión contamos con la presencia de Pilar Ramírez y Raúl Barrera. Me trato de dirigirme a ustedes para hablar del tema, la defensa de Tenochtitlan, segunda parte. Al final de esta emisión, también contaremos con la reflexión de los invitados del programa anterior, Arturo Montero y Marcos Cervera. Yo los invito a reflexionar con nosotros. Los invito a reflexionar sobre la historia de nuestro país, a recuperar nuestro pasado, para conocer mejor nuestro presente. Vamos a continuar. Ahora tenemos con nosotros a Pilar. Pilar es egresada también de la ENA. Tiene una formación académica muy notoria, pero además Pilar ha estado trabajando ya en la dirección de Historia como asistente y trabajo social. Es profesora también de muchos aspectos en términos, desde hace 10 años, sobre las culturas mesoamericanas. Ha manejado verdaderas instancias diacrónicas desde el Pleistoceno hasta nuestros días, con cursos intensivos de mucho tiempo, de duración de casi 18 meses. Tiene cursos de manera habitual temáticas sobre las culturas mesoamericanas y realmente están manejando actualmente una postura que implica más aspectos de identidad social, de identidad, no solamente el aspecto militar o el aspecto técnico, el aspecto logístico, sino el aspecto humano de las sociedades, en el caso de las mujeres. Y vamos a oírla, vamos a escuchar a Pilar. Adelante, Pilar, por favor. Eres con nosotros bien escuchada. Pues muchísimas gracias, maestro Corona. Le agradezco muchísimo, ¿no?, incluirme junto con tan grandes investigadores. Pues voy a iniciar, voy a compartir pantalla para dar poquito de agilidad a la ponencia. Bueno, pues yo les voy a hablar del papel que desempeñaron las mujeres en la conquista de Tenochtitlan. Pero en general, digo, es necesario partir como de un contexto y de un poco de historia de la mujer, porque como en otros eventos históricos, las mujeres han sido invisibilizadas, voluntaria o involuntariamente, y su participación ha sido poco estudiada. Quizás porque el mayor interés se ha concentrado en grandes personajes como en este caso serían Cortés o Moctezuma, ¿no? O sea, entre algunos otros. Pese a lo anterior, en tiempos más recientes han surgido nuevas investigaciones y sí se han dado a conocer ya algunos papeles, ¿no?, de la participación de estas mujeres. Hoy en día también conocemos, gracias a muchas fuentes, nombres de algunas de ellas, por supuesto, digo, Malintzin, traductora, vocera, quien ha acaparado muchísima atención, ¿no?, por su papel en la conquista. Tecueltzin, que ya al ser bautizada se le llamó doña Luisa Jicotencatl, perteneciente a la nobleza tlaxcalteca, hija del señor de Tlaxcala, Jicotencatl el Viejo. Otra más que se menciona y se conoce es Tecuichpo, es hija de Moctezuma II, quien al ser bautizada también se le cambia el nombre, se llama Isabel de Moctezuma. Y bueno, por otra parte hay estudios, ¿no?, de Pilar Regueiro, que tratan acerca de las mujeres ibéricas que quedaron en registro, ¿no?, histórico, y que fueron María de Estrada, que fue soldado de Cortés, Beatriz Bermúdez, ¿no?, que pues también, digo, tuvo bastante participación, que tomó las armas, y Beatriz Hernández, que también, entre otras cosas, fue queda como fundadora de Guadalajara. Pero yo centraré realmente la atención de este trabajo a las mujeres mexicas, ¿no?, no sin antes mencionar un poco el contexto del papel de la mujer en Mesoamérica, desde un enfoque en los que analizaré brevemente su papel no sé, como una justificación cosmogónica, en la sociedad, en los asuntos económicos, un poco en la educación y
y su participación en la guerra, por supuesto. Por ello es que pues este trabajo pretende ofrecer un breve panorama sobre el papel jugado, ¿no?, de estas mujeres, y más concreto en la mujer nahua. Pues realmente últimamente sí hay como más líneas de investigación gracias a los estudios de género que están como muy en boga, pero aún es necesario profundizar más y pero es complicado porque no tenemos de pronto como nombres, ¿no? Así como más que algunos de estos que acabo de mencionar, pero justamente hay que como desmenuzar y leer mucho entre líneas para poder entender justamente el papel que ellas jugaron. Justo en esta lámina, que es la lámina 26 del Códice Azcatitlán, lo tomé de la página de Muxcali, se muestra pues, una lista de Tenochtitlan en la que aparecen 5 grandes señoras nobles en una azotea, ¿no? Están lujosamente ataviadas y ellas miran desde esta altura, ¿no?, desde sus casas hacia el lago, mientras que otras van acompañadas por unos remeros, navegan en canoas y posiblemente es una actitud de huida. Esto, pues en un contexto de la conquista en momentos complicados, esta lámina en general, digo, no se puede interpretar como lo que nos estaba diciendo Marco, más adelante hablaré de ese tema, pero puede interpretarse que es por salvaguardar a la mujer, porque ahí viene la descendencia, el linaje que era dado por una mujer noble. Entonces, o sea, es como de repente son como la presencia, ¿no?, de esto. Digo, la quería explicar porque es la que usé como imagen de mi presentación inicial. Pues es necesario iniciar para mí, o sea, como en un contexto de la mujer en Mesoamérica. Entonces, a partir de la cosmogonía, pues se tiene este mito de origen del mundo nahua, que existe una pareja fundadora formada por la dualidad de los señores Ome, Ometeotl y Omecihuatl. Además, o sea, para comprender este pensamiento dual tenemos que entender que Ome significa dos en náhuatl, ¿no? O sea, ya de ahí partimos, ¿no?, para entender que forman esta dualidad. Se supone que es como una entidad que tiene que se despliega en estas dos como personas. Y hay muchísimos estudios acerca de este equilibrio, ¿no?, que puede ocasionar esta derivación dual, o sea, en todo el cosmos. Es la base de un pensamiento para el equilibrio cosmogónico, o sea, desde que es la concepción del universo mismo compuesta por estos balances que se da en un como choque constante de los opuestos complementarios, donde se les ha dado como jerarquías taxonómicas, ¿no? De repente pues hay muchos estudios de López Austin, ¿no?, y de otros investigadores acerca de estas dualidades, ¿no?, del mundo nahua, que es la luz y la oscuridad, un arriba, un abajo, un húmedo, un seco, un caliente, un frío, un afuera, un adentro, el hombre y la mujer, siempre parten de ahí como en esta compenetración y en este equilibrio que da balance a todo el cosmos, ¿no? Entonces, con ello es que quiero que podamos entender que la mujer formaba una parte dinámica en la vida diaria, participaba en diversos rubros para que la reproducción de la vida fuera posible, y no solamente estoy hablando desde la posición o del tema de la maternidad, que por supuesto es importante, ¿no?, sino desde una interacción constante en actividades complementarias, tanto en el ámbito familiar, en la elaboración de alimentos, en la limpieza. O sea, tenemos que entender ese contexto, cuidando el espacio doméstico, creando todos los elementos para que muchas de estas cosas fueran posibles, igual, ¿no? O sea, como en temas de la guerra, pues para que se pudieran dar algunas de estas condiciones, ¿no? Además, la mujer también tuvo un papel muy activo en la producción de bienes de subsistencia y participaba en la vida pública, ya fuera en el comercio o en la política, pero siempre, por supuesto, o sea, en un rol de género bien definido, ¿no? O sea, no podemos caer en anacronismos pensando en como no sé, pensar que era denigrante que las mujeres cocinaran o lo que sea, sino siempre en un contexto y sí van a tener un rol muy bien definido. Con esta diapositiva quiero mostrar también cómo se registró en el Códice Boturini, desde el inicio de la migración de las tribus nahuatlacas, una pareja fundadora. Este es un fragmento de la lámina 1 del Boturini,
en donde tenemos, se supone que la partida de las tribus nahuatlacas, y la pareja fundadora son ellos dos. De este lado está Chimalma, que tiene aquí su antropónimo, y el hombre carece de nombre, no tiene nombre aquí, ¿no? Entonces, esta es igual como una pareja fundadora de los linajes nahuas, que así queda registrado, ¿no? En la lámina 2, que también este es un fragmento de la lámina 2 del mismo códice, tenemos a 4 personas que están aquí representadas, que encabezan la migración, pueden representar a estos 4 consejos y guían a los grupos. Uno de ellos va a estar liderado por Chimalma, y es pues justamente es una primera mujer de la que tenemos registro pictográfico, que aunque es una fuente tardía del siglo XVI, los mexicas registraron en su discurso histórico fundacional a esta mujer, quien lideró, ¿no?, a la par que 3 varones, la migración de las tribus, y que parten, por supuesto, de un lugar mítico de donde pues, son los mexicas, ¿no? A ella me voy a referir más adelante. O sea, y pues es que es importante esta mujer. Con estos cuadros estoy señalando una catalogación que hizo Fray Bernardino de Sahagún, en la que registró en su libro La Historia General de las Cosas de la Nueva España el papel de la mujer nahua, el que él va a destacar muchísimas virtudes como madre y exalta las cualidades en su papel social. Por supuesto, no olvidemos que permea el pensamiento español y que es a través de esa mirada que nos hace este recuento taxonómico y con ayuda muy probable de un informante, pero siempre va a permear este pensamiento, esta visión, ¿no? de las virtudes que él puede señalar. Él dejó registro así de algunos talantes que me parecen interesantes, como el que estoy señalando en este recuadro amarillo, que se los voy a leer, que dice de las señoras, dice: la señora principal gobierna y manda, como el señor. Tal si es buena, rige muy bien a sus vasallos, castiga a los malos, a ella se tiene respeto, pone leyes y da orden en lo que conviene y es obediente en todo. Y es obedecida en todo. Realmente a mí me gusta cómo exalta aquí algunas de estas cualidades, ¿no? Por supuesto que habla de distintas cualidades de personas, pero de mujeres, pero es realmente interesante que le haya dedicado varias líneas, ¿no? A la catalogación de las mujeres. O sea, él realmente si no olvida mencionarlas como parte de la sociedad. En esta es una lámina del Códice Florentino, del libro sexto, de la foja 69. Pues les digo, no podemos dejar de lado esa parte en la que las mujeres preparan alimentos, les daban de comer a los hombres, y después ellas comían juntas, compartían ideas, ¿no? Intercambiaban pues sí, sus ideas y todo lo que ellas hacían, ¿no? O sea, siempre nos van a señalar muchas de estas fuentes que la mujer está dedicada a ciertos oficios y actividades propias, ¿no? Entonces, siempre tenemos como estos roles muy bien definidos, el rol de la mujer como educadora, forjadora justamente de carácter, transmitiendo enseñanzas propias del género, o sea, de forjar el carácter que va a ser muy, muy necesario, ¿no? Para la sociedad mexica, que es como que también una gran parte del éxito que tuvieron, ¿no? Al establecerse en un islote y hacer de eso una gran ciudad, pues es parte de esa disciplina y del rigor con el que eran educados. Muy probable así, ¿no? Yo realmente en esta lámina me parece importante cómo se señala las actividades del hombre, las actividades de la mujer, y justamente como a los 13 años se le enseña a moler en metate, la elaboración de las tortillas y alimentos. A los 14 años se enseñaba el telar de cintura, que es un oficio muy complicado, un oficio muy fino, y hay otras láminas donde se muestra cómo le está enseñando la madre que le va a transmitir este conocimiento a su hija, desde muy temprana edad, el uso del malacate, ¿no? Que es necesario ir torciendo, hilando las fibras del algodón y del ixtle, abatanar, escardar, o sea, es todo un proceso mucho más largo que el que aquí se
se registra y que a los 14 años, vuelvo a ampliar aquí ese fragmento de la lámina, cómo es que le está enseñando aquí ese arte a su hija. Pero esto a mí me parece importante señalarlo porque es una inserción de una mujer joven de 14 años a la producción económica familiar, en la elaboración de las mantas en el telar de cintura usadas como moneda de cambio y para hacer frente a esas demandas tributarias que eran pedidas, ¿no?, constantemente, registradas, ¿no?, quedan registradas en varias láminas de la matrícula del tributo. Digo, aquí no únicamente estoy poniendo la lámina 6, pero en varias de las láminas es una constante, porque es un valor de cambio muy importante el que tenían las mantas o los huipiles y que la mujer las elaboraba, ¿no? Entonces es muy importante señalar esta inserción y esta actividad económica en la que la mujer participaba, ¿no?, desde muy temprana edad. También se podría mencionar en la cuestión económica, pues las alianzas matrimoniales que en ocasiones implicaban la ampliación del capital familiar y muchas veces fue a través de la mujer que se accedió a la tenencia de la tierra o inclusive al poder, ¿no? Entonces, en cuestión ya del área maya en general, como para mencionar en el contexto mesoamericano, se conoce por medio de datos, ya sea en pintura mural, en cerámica, relieves, de los dinteles, las estelas, ¿no?, todos los datos que hay de epigrafía, que las mujeres en el clásico eran poderosas y participaban activamente de la vida ritual, social, religiosa y en la transmisión del poder político, incluso del gobierno. Y por supuesto que igual participaban en algún momento en la guerra, ¿no? Y la guerra en Mesoamérica, sí, como ya lo mencionaron tanto Arturo como Marco Antonio, la guerra en Mesoamérica está destinada al ámbito masculino, pero sí existió participación femenina en esta actividad. O sea, el hecho de considerar a las mujeres como guerreras se restringe significativamente, pero de ninguna manera estaban eximidas por completo. Y revisemos algunos ejemplos que tenemos en diversas fuentes como para poder sostener un poquito esto, porque sí es complejo. Y si al tener... Aquí les estoy, bueno, vamos a retomar a Chimalma, es el mismo discurso, ¿no?, del Códice Boturini. Este es el Códice Azcatitlan, la lámina 3, igual el tema de la migración de los tribus nahuatlacas, pero aquí sí quiero resaltar a Chimalma como uno de los 4 teomamas, porque Chimalma va a ser una mujer mencionada en varias fuentes como una constante y la mencionan como una mujer guerrera, Chimali, que es parte de la partícula, ¿no?, etimológica de su nombre, de Chimalman, Chimali, ese escudo, es mencionada en muchas fuentes como una guerrera mítica, ¿no? Entonces, es importante, por supuesto que también hay otros códices en el ámbito mesoamericano, códices mixtecos como el Selden o el Nutal, en los que narran algunos pasajes de una mujer noble llamada la señora Seismono, y ella era de Jaltepec, de la Mixteca Alta, y ella ganó el sobrenombre de Quexquemetl de guerra por sus hazañas bélicas al defender territorio. Aquí tenemos el nombre de Seismono, y aquí está el Quexquemetl, que es una prenda femenina de vestir, y lo vemos que tiene atrás, parecen como unas bandas cruzadas, que es el símbolo de la guerra. O sea, es una prueba más de que las mujeres participaban en la guerra en caso de ser necesario y para defender, por supuesto, que participaron de ella. Pues ahora sí que siguiendo el camino ya para sumar a las fuentes, vamos ya sobre el pasado Tenochca, considerando que al hablar de mujeres guerreras tenemos que desmenuzar muy fino, como les dije, tenemos que entender este papel tanto de guerra como de guerreras, muchas veces a través de las diosas, ¿no? Tenemos a la Coyolxauhqui, quien igual, o sea, de manera mítica peleó con Huitzilopochtli, ¿no?, en el cerro de Coatepec. Y dentro de su iconografía, digo, es muy variada, no voy a desglosar nada de ella, o sea, para este momento únicamente me voy a centrar en este cráneo que porta en la parte de la cintura, aquí en la espalda, y a mí me parece que es como a manera de un tezcacuitlapili que usaban como los guerreros toltecas y después los mexicas,
y que va a estar presente en la iconografía para referirse a las mujeres guerreras, ¿no? Esta parte es importante, además una deidad, ¿no? Que lucha con el numen más importante de la guerra mexica. Otro ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, que el mundo mexica es sabido que el parto era considerado como una guerra, donde la mujer libraba una batalla con fuerzas y entidades muy poderosas, ¿no? De otros planos. Y era de tal importancia esta labor que las mujeres que fallecían en su primer parto morían como guerreras y su destino después de esta vida sería el de acompañar a Tonatiuh, ¿no? El sol. Y que esta era entendida una de las maneras más respetables y de morir con mucho honor, y lo compartían justamente esto con los guerreros mexicas muertos en campo de batalla. La deidad que fue patrona de estas mujeres muertas en parto era la Cihuateteo, y se creían, como les mencionaba, que al morir como guerreras acompañaban al sol por el rumbo del Cihuatlampa. Cihuatl es mujer, entonces es el rumbo de las mujeres, es el rumbo poniente, por donde el sol se mete, que es decir, como que el sol se mete, es devorado por la tierra, muere. Entonces la mujer acompaña al sol en esta batalla simbólica, ¿no? Por el inframundo, lo que no es un dato menor, o sea, realmente es un dato bastante importante el que las mujeres acompañaran al sol en esta batalla, ¿no? Otros ejemplos más los tenemos con respecto a la guerra, los tenemos en las piedras de Moctezuma, Ilhuicamina y de Tizoc. De estos dos tlatoque mexicas se conservan estos cauchicalis en los que se dejaron registro en los relieves de sus conquistas, y entre ellas se encuentran lugares como Culhuacán y Xochimilco, quienes tenían por gobierno a mujeres que se les ha llamado cacicas. Y la iconografía nos muestra en igualdad guerrera con esos tlatoque. Las exponen tomadas del mechón del pelo, ¿no? Del tonal, que es señal que están siendo sometidas, ¿no? O derrotadas, lo que indica que fueron tratadas igualitariamente como guerreras, tuvieron ese enfrentamiento. Tienen atributos femeninos, como lo es aquí el machete del telar de cintura, propio de su actividad femenina, las armas, que están igual aquí plasmadas, y en la cintura vemos el cráneo, ¿no? Como guerrera. Entonces es un atavío de guerrera, de mujer gobernante y de mujer que produce, o sea, es como todo lo que engloba. Y de igual manera, esta es la de la piedra de Tizoc, en donde tenemos de vuelta, aquí está el topónimo de Culhuacán y aquí el de Xochimilco, y lo mismo, están siendo tratadas en igualdad con la valía de guerrero, ¿no? Entonces, aquí está en ampliación esa imagen. A mí me parece muy importante cómo es ¿no? Este trato bastante igualitario de uno a uno, ¿no? Estas láminas son de Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Diego Durán. Encontramos aquí bueno, una descripción de mujeres tepanecas guerreras que tomaron las armas uniéndose a los guerreros para sumar fuerzas contra los mexicas, que son dirigidos por Izcoatl, donde hay mujeres aquí que están portando los chimalis o escudos y las macanas o los macahuitls. Y junto a otros tepanecas que han sido derrotados por mexicas, esta escena muestra realmente una batalla en la que participaron hombro a hombro y cuerpo a cuerpo, o sea, porque con estas armas, como lo explicaban, no hay manera más que realmente estar cuerpo a cuerpo, es una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? En esta otra imagen es bastante interesante, que muestra la participación de mujeres en una de las batallas que libraron los tenochcas contra los tlatelolcas. En esta escena se observan al menos, aquí arriba, bueno, en total 7 mujeres guerreras que tienen la peculiaridad de que se encuentran desnudas. 5 de ellas se encuentran en la terraza del edificio. 3 sostienen en sus manos un macahuitl o la macana, ¿no? Con las navajas de obsidiana. Y otra más sostiene lo que sería un cuenco del cual ella está derramando un líquido, mientras que 2 mujeres más se encuentran a nivel de campo de batalla. Ellas no sostienen ningún armamento, simplemente van tocando sus senos, y a esta imagen la acompaña una glosa que les voy a leer, abro cita.
Se juntaron gran número de mujeres y desnudándolas todas en cueros y haciendo un escuadrón de ellas, las echaron hacia los mexicanos, que furiosos peleaban. Las cuales mujeres, así desnudas y descubiertas sus partes vergonzosas y pechos, lo dice, y exprimiendo la leche de ellas y rociando a los mexicanos. Aquí en particular me parece muy interesante el manejo que la mujer, cómo está participando, o sea, sí, aquí arriba están guerreando y como, o sea, están participando, pero ellas están, en este caso, están sobajando al enemigo, en este caso al guerrero mexica, que es burlarse del guerrero en un papel de que no son, los están como, o sea, diciéndoles que no son guerreros suficientes, sino que los están tratando como si fueran niños de pecho. O sea, esa es como, para mí, como una interpretación de cómo puede verse esta imagen, ¿no? Y justamente hay otros ejemplos que se deben de pues de mujeres que participaron de alguna u otra forma, pero que se han quedado como únicamente en la anécdota. Justamente es esta parte de la mujer que da el aviso, ¿no? De los que se están escapando, los españoles y los tlaxcaltecas aliados que se están escapando en la mal llamada Noche Triste y que da el grito, ¿no? Que da el grito de huida, los alerta, el grito de alerta para que justamente los puedan detener, ¿no? Y digo, es un papel bastante importante, pero justamente queda así como suceso anecdótico, siempre mencionada, el de esta mujer, ¿no? Y pues bueno, gracias a eso, pues sí, la verdad es que sí pudieron derrotarlos en esa huida. Así que el desafío de nuestras relaciones con el pasado mesoamericano es mucho mayor, infinitamente más complejo, ¿no? Quiero cerrar también mencionando que en la sociedad mesoamericana las mujeres tenían, como ya se mencionó, diferentes funciones en los aspectos políticos, sociales y económicos. Cuando se perdía una batalla, se entregaban mujeres al grupo vencedor para establecer alianzas matrimoniales, políticas, crear linajes, y es una de las principales formas de participación femenina en la guerra entre los pueblos mesoamericanos, y es el mismo modo que se utilizó cuando llegaron los españoles al mando de Cortés al territorio. Hay una cita de Bernaldez del Castillo con su alianza con los Tlaxcalteca, en donde menciona que se las voy a leer completa. Dice, al parecer, tenían concertado entre todos los caciques de darnos sus hijas y sobrinas, las más hermosas que tenían que fuesen entonces ellas, doncellas por casar. Y dijo el viejo Jicotenga, Malinche, refiriéndose a Cortés, porque más claramente conozcas el bien que os queremos y deseamos en todo contentaros, nosotros queremos dar nuestras hijas para que sean vuestras mujeres y hagáis generación, porque queremos teneros por hermanos, pues sois tan buenos y esforzados. Con esta cita quiero exaltar que las mujeres que se le otorgaron a Cortés y a sus huestes fueron para hacer alianzas y engendrar nuevas generaciones, que la mujer noble tuvo ese papel de afianzar los lazos diplomáticos, ¿no? En ese contexto cultural, pero Cortés y los españoles no lo entendieron así. Y también señala Bernal en otra cita que dice, echaron los bofes por haber una buena India. Cierro cita, refiriéndose a los soldados españoles, ¿no? Muchas veces fueron las mujeres tomadas como un botín de guerra, las llegaron a errar, es decir, las recibieron con una marca, o sea, las llegaron a hacer con la marca de fuego, con la letra G, de guerra, o también las cerraban para la esclavitud. Entonces, ellos sí las toman como de otra manera. Por eso, en algunos momentos, como mencionaron, o sea, ellas sí están juntando piedras, justamente haciendo las bolas para que fueran usadas en las ondas, ¿no? Las piedras. Sí participan, pero en muchos casos se pintaban la cara, como hoy podríamos decir, esa palabra, se camuflajeaban, se ponían los harapos para no ser confundidas. Entonces, esos dos, o sea, el pensamiento en estos dos contextos va a ser muy, muy complicado. Y, y sí, las mujeres muchas veces fueron utilizadas para acceder a la tierra, tener derecho, ¿no? A las encomiendas, ya digo, posteriormente. Y pero realmente sí quiero resaltar que las mujeres tuvieron una participación fundamental en tiempos de la conquista
Y no solamente, quiero recalcar que no solamente en el papel de aprovisionamiento o de preparar los alimentos, como dije, o sea, sí es una parte importante que sí es propiciar todo para que se dieran las condiciones y cuidar enfermos, ¿no? A los heridos, curarlos. La mujer libró sus propias batallas, además de tener que sumarse a las bélicas. Por supuesto que tomó las armas, o sea, estuvo presente en una realidad del día a día en la conquista y no se le dio voz en la historiografía. La gran mayoría quedó en el anonimato y por eso repito que habrá que leer entre líneas y desmenuzar muy fino para comprender el papel tan importante de esas mujeres omitidas en la historia. Muchas gracias. Bueno, pues creo que con Pilar estamos quitando ese planteamiento de las mujeres omitidas en la historia, ¿no? Yo creo que la población mexica en su totalidad, ancianos, niños, luchan por defender Tenochtitlan. De hecho, lo hacían desde los techos de las casas, como lo planteó Cervera también, y manejaban eso. Era importante porque desde las flechas de arriba verían a los caballos, no permitían entrar a los españoles y Cortés, pues veían eso muchos problemas, ¿no? Y sí las atacaba, pero cuando tuvieron los 50,000 asolvadores de la Colhuacan, entonces les decidió eh, cerrar todas las calzadas, los canales que las abrían y tirando casa por casa, destruyó Tenochtitlan y con eso asolvaba las calzadas para que entrara la caballería. Fue una destrucción impresionante, descripción que había dado Cortés de Tenochtitlan en términos de los templos de la ciudad lacustre, de una ciudad que alguna vez dijo una antropóloga Rose que era uno de los ejemplos más notables a nivel mundial, es destruida palmo a palmo. Y en ese sentido, en la arqueología de salvamento que se hace en el centro ceremonial el Templo Mayor, sobresale Raúl Barrera Rodríguez, ¿no? Raúl Barrera Rodríguez es un arqueólogo que lleva más de 33 años de desarrollo profesional, 53 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en los estados de Nayarit, Hidalgo, Guerrero, México, Oaxaca y en la Ciudad de México. Actualmente funge como responsable del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina. En este último, las investigaciones se centran en el corazón de la Ciudad de México, en el perímetro que en época prehispánica comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala, los números 16 y 24, y es uno de los aspectos importantes. Va encontrando todos los elementos que quedan de los vestigios de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan. Ha estado reconstruyendo los aspectos ceremoniales, políticos, sociales, religiosos, ideológicos de Tenochtitlan. Está recuperando Tenochtitlan en base a lo que quedó de esta destrucción. Y justo lo tenemos con nosotros. Entonces, por favor, Raúl, pues bienvenido. Te esperamos a tu todos. conversación. Gracias. Pues agradecer al doctor Eduardo Corona, a Pilar, a Marco y al doctor Arturo también por compartir pues en esta charla, ¿no? Acerca de, pues, de las batallas que se llevaron a cabo en Tenochtitlan. Y pues también yo voy a hablar, trataré de ser pues, lo más breve que sea posible en esta plática, pues con relación sobre todo al trabajo que nosotros llevamos a cabo, que son las intervenciones arqueológicas, como bien comentaba Eduardo, acerca de pues, intervenciones de rescate y de salvamento arqueológico en el centro histórico, en particular en el área que comprendió el centro ceremonial de Tenochtitlan, que es el área que estamos trabajando en el programa de arqueología urbana. Pero también hemos trabajado en la periferia, en lo que fue la ciudad de Tenochtitlan. Hemos llevado a cabo algunos trabajos. La Dirección de Salvamento Arqueológico está llevando a cabo pues también muchos trabajos, muchas intervenciones en lo que fue la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, el propósito de esta plática trata sobre
la destrucción de esta ciudad maravillosa que fue Tenochtitlan, una de las ciudades más grandes del mundo en su momento, una ciudad perfectamente bien organizada, bien trazada y con mucho orden y con mucha disciplina en esta ciudad que existió y que hoy pues lo vemos a través de los vestigios arqueológicos. Entonces, queremos ver cómo esta ciudad que bien lo menciona, pues los documentos históricos de cómo se llevó a cabo esta destrucción masiva, y que es una de las grandes preguntas que nosotros hoy nos planteamos. ¿Por qué esta ciudad fue pues destruida, ¿no? En una gran parte, ¿verdad? Porque eso lo estamos viendo en la evidencia arqueológica. Entonces, pues, traigo algunas imágenes, no son muchas, de lo que va a tratar esta plática en el coloquio acerca pues de esta destrucción de la ciudad. Voy a permitirme, pues, compartir la pantalla con la primera imagen de estos trabajos, y quiero decirles que va a tratar sobre, esta plática va a tratar sobre, bueno, lo que es, voy a dar un panorama muy general sin profundizar en lo que fue la ciudad, en sus características y lo que nosotros sabemos a través de los documentos históricos, pero también a través de la evidencia arqueológica. Bueno, entonces es un plano que es muy bien conocido ya por muchos, este plano que se atribuye a Hernán Cortés y que de alguna manera pues es muy representativo de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan, con su centro ceremonial que se encuentra en la parte central, que se trata pues de un cuadrángulo en donde tiene su edificio, podríamos decir, más emblemático, que es el Templo Mayor, dedicado a las dos deidades que todos sabemos que son Tlaloc y Huitzilopochtli, que fue el numen tutelar de los mexicas, y algunos otros edificios que aparecen, que aunque muy esquemáticos, pero que aparecen representados, como son el Cuauhxicalco, que está al pie del Templo Mayor. Posteriormente tenemos el Huayzonpantli, del que vamos a platicar también se va a comentar en esta charla, y algunos otros edificios que ya se han venido localizando y que han venido siendo contrastados con los documentos históricos. Y la gran plataforma que delimita por los cuatro lados al centro ceremonial y la distribución de la ciudad con sus calzadas, que todos sabemos, y con la serie de tecpan o casas, o que también se mencionan como palacios, que se encontraban en torno al centro ceremonial. Entonces, esta es la ciudad de Tenochtitlan. Es un plano muy aproximado, muy general, que fue elaborado a partir de documentos históricos y también de datos arqueológicos, y que pues tenemos este avance de lo que fue esta ciudad con su centro ceremonial, y de donde parten las calzadas, ¿no? Que pues sabemos que eran 4 de alguna manera, y que la distribución también de los campan o parcialidades que conformaban esta ciudad, que eran en total 4, ¿no? El campan tenemos el de Moyotla, tenemos también el campan de Cuepopan, y por otro lado tenemos al de Atzacoalco, ¿no? Y bueno, se encuentra la otra ciudad, que es Tlatelolco, la otra ciudad mexica, que fue la última en caer durante la toma de la ciudad por esta, podríamos decir, esta coalición de pueblos indígenas, y que se aliaron con los soldados hispanos, ¿no? Para tomar la ciudad.
Entonces, pues esto sería en general el panorama de esta ciudad, podríamos decir lacustre, que se fue urbanizando dentro del agua, y que esto sería el panorama que se encontraron. Bueno, entonces, para hablar de pues, de la toma de Tenochtitlan, que no voy a ahondar, sabemos, y ya lo comentaron los colegas, Marco y Arturo, acerca pues, de la toma de la ciudad de Tenochtitlan y del asedio que se llevó a cabo por diferentes partes, cuando en este asedio, podemos decir final, cuando se toma la ciudad, y la construcción de los bergantines que se llevan a cabo y para poder llevar a cabo pues esta acción, ¿no? Quisiera comentar que pues con base a los documentos históricos sabemos que desde el momento que llega pues estos grupos de soldados ibéricos y también de los miles y miles de indígenas que venían para tomar la ciudad y que se habían rebelado en contra de los mexicas, y que pues desde el momento que llegan y que se hospedan en las casas de Axayácatl, desde ese momento pues inician los recorridos, los reconocimientos estratégicos encausados para llevar a cabo pues esta empresa, ¿no? Y sabemos también de la destrucción de diferentes edificios, como es el Palacio de Axayácatl, que se derriban en algunos combates que empiezan a ocurrir después del enfrentamiento de la batalla de Toxcat. Empieza a haber pues estos enfrentamientos y el Palacio de Axayácatl empieza a ser destruido, empiezan a derribar muros para los mismos mexicas tratando de tomar el palacio, ¿no? Y bueno, y otros eventos como son en el Templo Mayor, igualmente, que ocurren enfrentamientos y que eso fue en diferentes momentos. Bien, entonces, pues en esta plática que pues trata sobre la destrucción de la ciudad, la hago con base a las referencias que contamos, como son los documentos históricos, las descripciones del mismo Hernán Cortés, de Fernández del Castillo, de Motolinía, ¿no? Que hablan sobre una vez que la ciudad es asediada y que es tomada, y que se lleva, pues, cuando cae el último reducto mexica, que es Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521, y cuando finalmente pues se toma la decisión de que pues la nueva ciudad sería fundada en el corazón de la ciudad de Tenochtitlan, esta ciudad que fue en su momento la sociedad más poderosa de Mesoamérica, y que pues conquistó, como todos sabemos, pues muchísimos pueblos a lo largo de Mesoamérica, y que todos estos pueblos pues fueron sometidos por medio de las armas, y que pues entonces pues cae en manos de esta coalición entre los hispanos y los grupos indígenas que se unieron y vinieron a tomar la ciudad de Tenochtitlan. Bien, nosotros dentro del programa de arqueología urbana trabajamos este perímetro, este cuadrángulo dentro del centro histórico de la Ciudad de México, y estamos llevando a cabo trabajos de investigación, de intervenciones en los edificios públicos, privados, haciendo excavaciones de rescates y de salvamento para tratar de registrar los diferentes momentos de ocupación humana que han ocurrido en toda esta área. Y pues han ocurrido, pues podríamos decir, a ciertos avances en cuanto a la identificación de edificios que conformaban el centro ceremonial. Quisiera comentarles que aún nos hace falta mucho cada vez que excavamos y que conocemos el potencial arqueológico que tenemos en el subsuelo del centro histórico. Nos damos cuenta de la enormidad, de lo enorme que existe de vestigios, y también de todo lo que nos hace falta por conocer. Nos hace falta mucho todavía,
y pues estamos tratando de proteger este patrimonio. Entonces, los trabajos arqueológicos nos han mostrado pues lo difícil que fue pues este momento de la toma de la ciudad y de la destrucción que se llevó a cabo cuando Hernán Cortés decide construir la nueva Ciudad de México en el corazón mismo de lo que fue Tenochtitlan. Para ello, pues destruyen los templos, tanto el Templo Mayor, el Huayzompantli, el Templo de Hécat, el templo de Tezcatlipoca y todos los edificios y las esculturas también del arte mexica fueron destruidos en su mayor parte, todas las esculturas que existían en ese momento, al momento de la llegada de los soldados ibéricos y los soldados y los guerreros indígenas. Entonces, son esas evidencias las que estamos encontrando durante las excavaciones y vemos que los edificios fueron destruidos casi totalmente, nos queda muy poco de ese momento, quizás será un 7%, quizás sea menos lo que nos queda de ese momento. Entonces creo que la destrucción, eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué esa destrucción tan fuerte? ¿Por qué se llevó a cabo? ¿No? ¿Por qué ocurrió? Nosotros consideramos que el temor era muy grande de ese momento cuando llega de Hernán Cortés principalmente y de quienes lo acompañaban, seguramente tuvieron un temor enorme de que el auge, el poderío de Tenochtitlan volviera a renacer. Por eso consideramos, porque son, que yo sepa, muchas ciudades en el mundo no fueron destruidas. En cambio, Tenochtitlan sí fue destruida y desde luego que, bueno, es una ciudad que se encontraba al centro del lago de Texcoco y había más ciudades, no era la única, ¿no? Había otras ciudades, otros pueblos que estaban dentro del agua, otros al pie, en las playas, al pie de la serranía, pero pues en el caso de Tenochtitlan se decide destruirla y con las mismas piedras y con las mismas esculturas, con los mismos dioses, van a construir las nuevas casas, los nuevos edificios que serían de la ciudad de Tenochtitlan. Y es lo que tenemos en la evidencia arqueológica y de eso va a tratar esta plática. En el caso, por ejemplo, del Templo Mayor, nos queda muy poco de lo que se conoce como etapa 7, o que es el momento que coincide con la llegada de 1519 y pues nos queda muy poca evidencia. Por eso, desde el punto de vista arqueológico, es sumamente importante conservar esos vestigios o esos fragmentos de restos arqueológicos de ese momento, ¿no? Entonces, lo que más conocemos son eventos anteriores, de otras etapas constructivas, de otras épocas, y bueno, las excavaciones pues hemos realizado en lo que es el centro ceremonial, tenemos diferentes edificios, como es este caso de este edificio del templo de Hécatl-Quetzalcóatl, que fue detectado en el año 2010, pero que hemos continuado con las excavaciones y que conocemos los desplantes, pero de los primeros cuerpos arquitectónicos, pero los superiores fueron destruidos, ¿verdad? Por esta toma de la ciudad de Tenochtitlan, y que pues durante todo este proceso de intervenciones vamos encontrando pues los arranques, los muros, las mismas piedras que son utilizadas en la construcción de las casas. Aquí quisiera comentar que hemos visto que hay espacios prehispánicos o mexicas que fueron reutilizados por los mismos personas que llegaron, los soldados hispanos, ¿no?, que ocuparon, acondicionaron, como es el caso de el Tepuzcali, que hemos excavado parcialmente restos de este edificio bajo lo que fue la cantina al nivel en la esquina de la calle de Moneda y Seminario. Ahí se encuentran restos de aposentos que formaron parte del Tepuzcali y que fueron reutilizados sabemos también quién vivió ahí, un soldado que vino con Hernán Cortés,
que ahí le asignaron ese espacio, hizo acondicionamientos y ahí vivió. Entonces todo eso lo vamos viendo en los diferentes edificios. Esta escalinata es parte del juego de pelota, el costado norte. Ahí también pues quedan evidencias de estos muros, y el Weyson-Pantley. El Weyson-Pantley, que sabíamos únicamente a través de las fuentes históricas, pero no se conocía físicamente, o más bien ya se había conocido, no se había identificado, porque don Leopoldo Batres y Manuel Gamio, ellos se toparon con el Weyson-Pantley, pero en su momento no tuvieron elementos para poder saber que se trataba del Weyson-Pantley. Entonces, el Weyson-Pantley, pues era un edificio donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados en el Templo Mayor, y específicamente, pues eran dones hacia Huitzilopochtli, la deidad solar, y es increíble porque tenemos el edificio, restos del edificio, con los orificios circulares donde iban hincados los postes, estas maderas, que nosotros calculamos tendrían alrededor de 4 o 5 metros de altura, una empalizada donde pues eran barrenados a diferentes alturas estos postes, y a través de unos travesaños eran colocados cráneos que eran ensartados, haciéndoles los orificios en los parietales en grupos de 5. Entonces, pero lo interesante es que tenemos pues un gran porcentaje, ¿no? Tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Son muchos cráneos, y quizás un 3% de infantiles, de niños. Todos estos cráneos que pues originalmente estuvieron exhibidos en la empalizada, y desde ahí fueron desmontados y fueron colocados en estas torres cilíndricas que sabemos que eran dos, una que se encontraba en cada extremo del Weyson-Pantley. Entonces, pues es un espacio sumamente sagrado, de lo más sagrado que puede existir en el centro ceremonial de Tenochtitlan, y fue uno de los elementos que más se dio atención durante esta toma de la ciudad por destruir. Se destruyó el Weyson-Pantley, por lo menos lo que fue la última etapa de ocupación de este edificio fue destruido totalmente, y lo que hoy conocemos de esta torre de cráneos es de años anteriores, quizás desde 1440 hacia pues podríamos decir, hacia 1519, ¿no? Lo que tenemos en este elemento. Entonces, en las excavaciones encontramos pues fragmentos de cráneos dispersos, son alrededor de 11,000. Es impresionante, pero sumamente interesante a nivel de investigación. Estamos haciendo pues una reconstrucción del centro ceremonial. Queremos aclarar que esto sigue siendo hipotético, como en su momento lo planteó el arquitecto Ignacio Marquina, que fue un gran avance en lo que él hizo, pero que hoy se requiere hacer estas nuevas actualizaciones del plano del recinto sagrado. Entonces, es lo que tenemos hasta el día de hoy, con la ubicación, podríamos decir, correcta, tanto del Templo Mayor como del Cuauhxicalco, que está frontal, y tenemos el Weyson-Pantley, juego de pelota, y a un costado el templo de Quetzalcóatl. En total había 2 templos dedicados a Ijécat. Entonces, bueno, eso es lo que pues tenemos en este caso cerca de la ciudad de Tenochtitlan. Excavamos en una zona chinampera, aquí por San Antonio Abad, en donde se encontraba la refresquera Pascual, en un predio en la avenida Lorenzo Buturini. Es un predio bastante grande, en su momento era un predio de cerca de 400 metros, y que allí pues llevamos excavaciones y pudimos identificar pues todo un complejo chinampero, habitacional, urbano, de la ciudad de Tenochtitlan, y cómo fueron abandonados después de la caída de Tenochtitlan, cómo estos lugares fueron abandonados y fueron dejados de cultivar, ¿no? Entonces, esta es una de las afectaciones que ocurrió por la toma de la ciudad de Tenochtitlan. Bien,
algunos otros aspectos que pues sí tienen que ver, bueno, son interesantes y que tienen que ver con la caída de Tenochtitlan y con la destrucción, pues en la planeación de la nueva ciudad, como es las primeras construcciones, que son la iglesia mayor que mandó construir Hernán Cortés en 1524 y pues su casa, que una casa bajo el Nacional Monte de Piedad, que fue propiedad de Hernán Cortés, y las atarazanas fueron de las primeras construcciones que se llevan a cabo. Hicimos excavaciones frente a la Catedral Metropolitana y ahí encontramos la tumba de un canónigo que murió en 1542 y vemos cómo estas construcciones pues se realizan sobre los mismos vestigios del centro ceremonial y con las mismas piedras, con los mismos materiales y podríamos decir con las mismas manos indígenas que pues son utilizados para llevar a cabo pues estas construcciones, porque la manufactura de las nuevas casas, de los nuevos edificios, podríamos decir que es la misma de época prehispánica. Desde luego que va cambiando ciertas cosas, ciertos estilos, pero las técnicas constructivas y los materiales, pues podríamos decir que son los mismos. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta es el Nacional Monte de Piedad, con las casas de Hernán Cortés, que las construye reutilizando los mismos materiales del Palacio de Axayacat. Posteriormente viene la traza de la Ciudad de México por don Alonso García Bravo y apoyado por Bernardino Vázquez de Tapia, y pues inician pues en el trazo de la nueva ciudad en 1522. Y bueno, pues creo que esta es la última imagen y la plática versará sobre la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan que se lleva a cabo y también a través de la evidencia arqueológica, lo que tenemos en los trabajos que hemos realizado y que hemos visto esa resistencia, cómo los indígenas tratan de preservar sus dioses, porque lo hemos visto en las excavaciones, en el Huayzonpantli, cómo fueron obligados a nivelar el terreno, los indígenas después de la caída de Tenochtitlan, y cómo colocan una ofrenda de cuchillos de pedernal. Todavía sigue conservando su sacralidad estos espacios, y eso lo hemos visto en varios lugares, en varios espacios. Ese momento de la caída de Tenochtitlan y del surgimiento de la nueva ciudad virreinal es un momento sumamente interesante y bastante complejo de poder entender y de poder identificar a nivel arqueológico, pero se tienen evidencias en diferentes puntos y de los dioses también, cómo tratan de protegerlos, cómo tratan de esconderlos, porque lo hemos visto en las excavaciones, hemos encontrado deidades, esculturas que fueron ocultadas por los indígenas. Entonces, pues esa necesidad, esa de conservar, de proteger y de que la ciudad de Tenochtitlan pues no desapareciera, y pues creo que pues sigue existiendo todos estos vestigios que aunque fueron destruidos severamente, pero tenemos ese patrimonio con el que contamos actualmente que debemos proteger y en algunos casos de poder mostrar al público. Pues eso es todo lo que puedo compartir en este momento, y pues en la charla que vamos a dar, incluiremos pues más información y más imágenes sobre estos trabajos que estamos llevando a cabo. Pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Yo creo que apuntaste a algo muy importante en este sentido de recuperar o de no olvidar, mantener en la memoria esa defensa, ¿no? Esa continuidad de la ciudad. Porque yo sí estoy convencido de que no podemos hablar de una visión de los vencidos. Tenemos que hablar de una defensa heroica, como lo dijo también ya Cervera, y como creo yo que hay que implementar que la continuidad se da justo por el valor, por el papel que tenía en la trascendencia de este centro, de esta ciudad, por ser el opositor a la invasión, por el manejo de la defensa heroica. Y como lo hemos visto, yo sí quisiera platicar, ya no sé si nos queda mucho tiempo, Evaribaldo, puedo manejar algunos comentarios. La verdad es que
yo he disfrutado toda esta plática porque todos se complementan de alguna manera. Pero todos han puesto el dedo sobre la llaga en el sentido de manejar cuál es verdaderamente el planteamiento de analizar este momento del 13 de agosto. No es tanto el hecho de que se maneje solamente la caída de Tenochtitlan, la visión de los vencidos, la destrucción de la ciudad, el final de los Tenochcas, no es al revés. Yo creo que es el planteamiento de entender que existe una defensa, que existe una sociedad que está dando la batalla, que está implementando la continuidad de sus formas de vida, en términos de defender y de implementar las propias maneras que tiene de atacar. No sé, por ahí hay un poco de ruido, pero no sé si lo podemos evitar, Raúl, no sé por ahí dónde esté, pero lo que quiero concentrarme es el manejo que planteó primero Arturo. Yo tengo varias preguntas por Arturo, porque habla Arturo de una sacralidad, habla de una cultura de la navegación, habla de una cultura del pueblo mexica en relación al manejo del agua, al manejo del lago, y cómo eso se transforma pues en lo que va a ser las grandes batallas de la defensa de Tenochtitlan. Estamos hablando de una batalla lacustre que no es fácil imaginarla, ¿no? No es una, sí, y Cortés no tenía mucha experiencia en ese sentido, pero sí la tienen los navegantes que vienen con él, y implementar la batalla en ese sentido, pues es fuera de serie. O sea, no es fácil implementar una defensa de una ciudad que es un islote, y una ciudad que implica el haberse amarrado a la cuenca, en ese término, de esas calzadas, y que era de principio ya una ciudad militarizada. O sea, estaba verdaderamente planificada en términos de su defensa. Creo que es eso también, donde las canoas van a jugar un papel muy importante. Yo sí entiendo que eso lo define Cortés, y por eso plantea esa estrategia de los bergantines para, como dices tú, destruir la ciudad. Era destruir los albarradones, permitir que entraran los soldados, permitir que entraran no solamente el manejo de los españoles. Tú también pones el dedo sobre la llaga de plantear ese papel que juegan los aliados, esas controversias, esas, digamos, contradicciones que existían ya en términos de independizarse de esa fórmula de control que tenían los mexicas de los tlatocayo mesoamericanos, que perdían su poder sobre sus provincias, sobre sus tributos, sobre las fórmulas de adquisición de recursos de otras áreas. Y sí existía pues ese sentido. Cuando llega Cortés ya había rebeliones. Había rebeliones en la región de Veracruz, había rebeliones en la región de Puebla, había rebeliones en la región Matlacinca, había rebeliones en la región de Guerrero, había rebeliones. Los mexicas que se enfrentaban ya a ellas, había atalayas, había un planteamiento militar, pero obviamente el momento de Cortés se presenta como esta alternativa. No son las ciudades mesoamericanas las que se alían a Cortés, es Cortés el que se alía a estos movimientos. Es el Cortés el que se da cuenta de esta situación y se incluye en esos movimientos de tipo social, de tipo político, y entonces ya no es Cortés realmente el que implica la destrucción de Tenochtitlan, sino todos esos movimientos, la revolución, de rebelión, contra el Estado Tenochca, que yo siento que, bueno, el hombre en Mesoamérica es la única fuerza de trabajo que tienen estas sociedades. Aquí no hay animal de tiro ni hay metal. Se construye con base al hombre. Y justo estas contradicciones sociales se van a manifestar. Yo creo que ya se está dando y se está viendo en Teotihuacán, se encuentra cada vez esa destrucción masiva que se hace de la propia ciudad y que implica una rebelión interna para la destrucción del imperio. Y en Tula también pasa lo mismo, Tula es quemada también. Yo pienso que entonces tenemos que hablar de esa dinámica propia del florecimiento y desarrollo de las formaciones sociales, pero también esas alternativas que seguían teniendo después los mesoamericanos. La rebelión de independencia es una rebelión social, la reforma es otra, y la revolución ya agraria también lo es el punto de partida de estos pueblos en América, de esas contradicciones sociales. Entonces yo creo que hay que valorar esas contradicciones sociales por un lado. Y, perdón, voy a seguir otras preguntas porque creo que a todos le van a entrar ahí. Con Cervera también, pues, no solamente maneja eso, maneja también
este planteamiento del tú por tú, ¿no? De la lucha entre los guerreros mexicas contra las fórmulas españolas, que como dijimos son españoles, más chalcas, más huejotzingas, más tlahuicas, más xochimilcas, más la gente de la región matlacinca. Era realmente una revolución. Y entonces, en ese sentido, ellos también coinciden con las fórmulas mesoamericanas. Ellos sabían pelear las fórmulas mesoamericanas. Ellos conocían las estrategias de Mesoamérica, los armamentos mesoamericanos. Entonces, sí es mucho más pareja la pelea, ¿no? O sea, realmente no son las armas españolas la alternativa de la conquista. Los mexicas incluyen otras. Tampoco es el número de guerreros españoles, tampoco es una odisea o es un manejo que implique una gran capacidad estratégica de Cortés. No, tenemos que hablar de otra manera. Tenemos que hablar tanto de los ataques en términos de enfrentamientos entre las propias civilizaciones mesoamericanas, pero también tenemos que hablar de esa defensa. La defensa que implica no solamente enfrentarse a Cortés, sino implica también enfrentarse a la rebelión. O sea, es una suma de pueblos, es una suma de rebeldes, de rebeliones a los que se enfrenta ahora sí un imperio, ahora sí un Estado. Y esa defensa, como dice y reconoció Cervera, es heroica al final de cuentas. Y bueno, lo plantea también, de alguna manera, Pilar, que se introduce en las fórmulas sociales, que se introduce en el papel de la mujer, que se introduce en las actividades económicas, en el papel de la producción, en la tenencia de la tierra, en los linajes, en la educación, en el sentido en donde la mujer se vuelve también, así como el hombre, una fuerza de trabajo, la mujer también lo es. Y entonces la defensa se va a dar porque la mujer forma parte de la sociedad mexica. La mujer también tiene esa identidad que es su dios Huitzilopochtli, ¿no? Y muchas diosas son de identidad guerrera también. Entonces eso se plantea. De hecho, Huitzilopochtli se pelea con la Coyolxauhqui o se pelea con la Malinalxóchitl. Tiene que estar estableciendo batallas para establecer ese protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que el manejo de defender a Tenochtitlan es defender realmente la identidad de los pueblos mesoamericanos, la identidad del México actual, la identidad del México contemporáneo, la identidad que en un pueblo que no nació para ser vencido, ni es vencido por haber nacido así en la conquista, no es. La conquista es un elemento de identidad propia de esas contradicciones sociales, de una lucha permanente, de una lucha continua. Y entonces yo creo que esta plática tiene muchas aristas, pero que estamos dando una alternativa distinta a la explicación de la continuidad, como lo hizo al final ver Raúl de Tenochtitlan, de que recuperaban los mismos elementos de su forma de ciudad y que de hecho la ciudad de Tenochtitlan continúa en la ciudad colonial y continúa en la ciudad contemporánea, no muere Tenochtitlan, renace y se continúa por la grandeza que tenía. Pero bueno, oigo sus respuestas porque son más que preguntas, planteamientos. A ver, Arturo, ¿qué me puedes decir? Lo mismo Cervera, lo mismo Raúl, lo mismo Pilar, o tal vez al orden que gusten, por favor, espero su, su, su respuesta, su batalla, su ataque, el contraataque, pues. Viene de ahí. Gracias, maestro. Pues no quiero cansar al público ni hacer esperar más a mis colegas. Eres afortunado, Eduardo, en los comentarios finales y creo que lo abordas muy bien. La historia la tenemos que volver a leer, a volver a dar un sentido distinto de cómo se ha venido viendo. No hay un solo protagonista, como bien lo apuntas, son muchos, es una suma de voluntades las que tenemos. Y me gustó esa palabra que utilizaste, esta revolución, de este conflicto social, y mencionaste esta multitud de etnias que podríamos entonces pensar que es un conflicto multiétnico. Me gusta también lo que dice al final, que este Tenochtitlan sigue. Hoy somos los que vivimos en la Ciudad de México, en la zona conurbada, y la seguimos construyendo. Y creo que un hecho importante de esta construcción es que luchemos contra la desigualdad. Esa conquista tiene que terminar en tanto tengamos un México más justo, en tanto tengamos una sociedad más igualitaria, porque sigue habiendo discriminación, sigue habiendo este indígena que es del pasado, el cual es muy valorado, pero el actual, el que está en la calle, ese sigue sufriendo. Y creo que de ahí debemos de apuntar una reflexión de estos 500 años, de una
mayor evaluación de nuestras conductas sociales, políticas, económicas, académicas, para que esta conquista tenga ya un final y podamos ser un país que ya no viva tanto en la frustración de un recuerdo de vencidos, sino en la construcción y sabernos que somos una amalgama, que somos una suma de grandes elementos históricos y culturales y regocijarnos en ellos y entonces decir, construyamos entonces una nación más justa e igualitaria. Ese sería mi comentario, Eduardo, y te agradezco el haberme invitado y a mis colegas de quien tanto he aprendido y no dejo de tomar nota, de Raúl, de Marco y de Pilar. Gracias y estoy a sus órdenes. Aquí nosotros tomamos nota de ti. Este es un diálogo y yo creo que implicaste bien el manejo, pues tal vez implicó la conquista que yo tendría que cambiar ese concepto ya de conquista por el de revolución. Una rebelión que realmente es lo que es el planteamiento que termina con este imperio, o que de alguna implica. Cortés dice, lo dice muy claro, dice, después de que se rinde, que manda a Cuauhtémoc que plantea la rendición de los mexicas, dice, hay vencedores, pero no hay vencidos. No hubo una batalla final. Eso lo sabe bien Cervera. O sea, sí implicó probablemente la alternativa de Cuauhtémoc, que era buscar y luchar desde afuera, y habían salido muchos de sus capitanes, porque yo encuentro algunas representaciones en que no se toma huyendo a Cuauhtémoc, que es una verdadera lucha que se da en la laguna para apresarlo, por eso llega andrajoso ante Cortés, pero bueno, pero sí creo que hay que manejar ya criterios en que no se reproduzca ese sentido de que no es cierto de una conquista europea, que Europa ni siquiera se presentaba en ese momento. Sabemos que hay un italiano que le ofrece a Carlos V la compra del derecho de la conquista, cuando ya estaba manejando el planteamiento de la entrada de Cortés a Tenochtitlan. Y los misma gente se entera y no da crédito de ese planteamiento de la fórmula en que es una ciudad es destruida, y como lo dice Raúl, pero también no solamente el manejo de esa palabra del conquista, sino la continuidad de la colonización, que tú haces ver muy bien. O sea, eso sí es el problema. El problema es la denigración de las sociedades, el problema es la denigración de las culturas, el problema es la minimización de las sociedades mesoamericanas, que así se da en ese sentido de no saber si es en el sentido de la conquista, entre comillas, o de la denigración de nuestras sociedades a partir de ese proceso. Perdón, Rivera, te veo con preguntas, dímelas. No, bueno, si seguimos en orden y si no, la compañera Pilar para darle también la palabra primero a las damas y luego ya voy yo. Está bien, eso lo sabía que ibas a decirlo. Más, Pilar, lo siento. Gracias, Marco. No, nada más, a mí me gusta muchísimo este planteamiento como para amarrar un poquito lo que han dicho todos los investigadores, que han sido magníficas las exposiciones. ¿Cómo es que habla Marco de la base ideológica, ¿no? De cómo se tiene que hacer, ¿no? Igual Arturo Montero, o sea, una base para poder sustentar toda esta ideología. Y a ese es el temor el que, como que señalaba Raúl Barrera, ¿no? Había que devastarlo todo, porque no podían dejar como un cabo suelto. Era una sociedad muy unida, muy cohesionada, muy disciplinada, y tuvieron que hacer esa devastación, ¿no? Entonces a mí me parece, pues ahora sí que, como un comentario final, me parece muy interesante todo lo que apuntaron. Igual, ¿no? Muchas notas, mucho aprendizaje. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, desde mi opinión, en efecto, ya lo he incluso publicado en algunos textos del portal de Noticonquista, en el que pues he evitado en la medida de lo posible hablar, como bien comentas, Eduardo, de dos cosas. Uno, seguir hablando de la conquista, y segundo, hablando de la conquista española, que no es ninguna de las dos. Creo que hay que tener también mucho cuidado, que es igual de malo tanto la visión pro-indigenista como la visión pro-hispanista, porque también al final, como ahí sí lo había dicho el mismo León Portilla en algún momento, que aquellos mexicanos que negamos nuestra parte hispana, por más o menos que sea, pues es parte de, ¿no? Entonces no es ni defender una ni otra,
Y desde una perspectiva más objetiva, que es la que le interesa a la historia militar, una de las tantas, pero de hecho en estos días, en estas semanas va a estar circulando una de mis últimas propuestas para el mismo portal de Noticonquista, en la que planteo que al final, si tenemos que hablar de vencedores, más allá de la cuestión política, económica o incluso militar, yo proponía que los verdaderos vencedores son, y no hay bandos, no nada más es o el mexica o el indígena, incluso el hispano, sino como comenté hace un momento, la visión de la persona, es decir, los verdaderos vencidos, bueno, sí es el imperio mexica, eso lo entendemos, pero desde una perspectiva un poco más objetiva, repito, y en la persona es todo aquel que se involucró en el conflicto armado y que perdió algo. Desde una cuestión muy material, es decir, quedaron mutilados, tuertos, yo qué sé, a nivel físico, aquellos que perdieron a un familiar, a un amigo en la batalla, quienes perdieron también a lo mejor sus cosas, ¿no? Sabemos que en el proceso, no solo de la caída de Tenochtitlan, sino a lo largo de todas las guerras que hubo, ¿cuántas personas no perdieron sus casas, su comida, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Sus bienes materiales y la parte emocional. Entonces, desde la perspectiva ya para cerrar, como dice también Arturo, no cansar al público, creo que al final todos aquellos hombres, mujeres, niños, ancianos, sin importar si eran texcocanos, mexicas, incluso españoles o quien fuera, que se involucró en una guerra, cualquiera que se involucre en una guerra y pierde muchas cosas, son los verdaderos perdedores de este conflicto armado. Entonces debemos entender que la caída de Tenochtitlan también nos debe dar esa enseñanza, ¿no? Que hoy en día, en pleno siglo XXI, más allá de tomar bando, de yo soy prohispano, yo soy proespañol o soy pro Cuauhtémoc o lo que sea, las guerras siguen siendo un gran problema a nivel mundial y la persona, sea la que sea que se involucre en ello, va a acabar perdiendo algo. Entonces, creo que esa sería una enseñanza que nos deja el estudio de la historia militar, en este caso de Mesoamérica y de la conquista, en el cual, como dice John Keegan, tenemos que darle un rostro a esas personas que hoy en día no están, ¿no? Ya no están y que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa sería mi última reflexión al respecto. Y gracias a todos, igual a los colegas por su aportación. Hombre, gracias a ti. Yo creo que seguimos el diálogo. A ver, Raúl, eso que les dejó muy claro y a mí también, que con lo manejó ahorita Pilar, ¿no? Ese temor que siempre lo manifestó Cortés a través de la violencia y la muerte y la destrucción, las masacres, ¿no? La denigración de las sociedades, destruyeron toda la española, toda la población, y aquí van a hacer lo mismo, pero hay una respuesta. Pero sí creo que lo captas bien al momento en que encuentras esa evidencia, ¿no? A ver, platícanos un poco más. ¿Cómo es que percibes eso? Ay, gracias. Bueno, pues creo que cuando hemos intervenido diferentes espacios, ¿no? Predios, al hacer las excavaciones, nos damos cuenta de esa destrucción que se llevó a cabo y nos llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera, no? Porque destruir los templos hasta sus cimientos, hasta su base, y bueno, con esos mismos materiales van a construir las nuevas casas, nuevas viviendas, ¿verdad? Pero creo que pues es eso, finalmente, es el temor que tuvo Cortés sobre todo, de que surgiera nuevamente la ciudad, el pueblo mexica. Fue un miedo pues enorme lo que hubo. Desde luego que pues es un evento, es un momento lo que ocurrió, y como bien comenta Marco, las guerras pues nos han acompañado en toda la historia de la humanidad y no se van a justificar, pero es algo con lo que han vivido los seres humanos a lo largo
de la historia del mundo, del planeta, ¿no? Y desde luego que pues creo que Tenochtitlan, pues sí, efectivamente, y lo mencionan las fuentes, fue una ciudad muy bien organizada, muy disciplinada, con mucha limpieza y no había nada al azar. Todo estaba perfecto en su organización, en su distribución, en la orientación de las calzadas, de los templos. Todo tenía un significado. Era una ciudad, me atrevería a decir que era una ciudad perfecta en cuanto a su trazo, a su distribución, a su universo en el que constaba la ciudad. Y pues esa ciudad, yo me atrevería a decir que no ha desaparecido, sigue existiendo. El centro histórico, su centro ceremonial, sigue siendo un espacio sagrado para la gente, para la sociedad. Entonces, es sagrado lo que nosotros estamos viendo, lo que hay en el subsuelo. Entonces, pues es ahí donde, pues, la importancia de proteger este patrimonio, estos vestigios, y que también la importancia, desde luego que no todo se puede exhibir, porque vivimos en un área complicada, porque se trata de pues sabemos que eran lagos, esto y fango lacustre, y muy complicado, pero pues pero debemos de proteger y ¿por qué no? También hay que regresarle a la sociedad lo que les pertenece. Hay que regresarles ese pasado, ¿no? Claro. Cuando es posible. Bueno, yo quisiera rápidamente implementar este cierre, no en función a esta plática o a este último coloquio, sino a los 3 coloquios que desarrollamos, en los cuales estuviste tú también, Marcos, y estuviste también tú, Raúl, y bueno, y otras gentes más, y creo ustedes también presentes, la misma Pilar. Y vemos cómo cuando Cortés se inicia, pues no hay ninguna batalla. Zempoala establece una postura de apertura con Cortés y se hace un pacto y se hace una alianza, intercambio en términos genéticos, como lo dijo hace rato Pilar. Y justo es Chicomaca el que va a plantear que la alternativa es justo apropiarse de estas contradicciones que hay, de estas rebeliones en términos de las propias sociedades contra los mexicas. Cuando llega a Tlaxcala, que es justo la ruta que establece Comaca, porque ahí estaba un punto de los tlatepozcas, los contraalianzas. Los tlatepozcas eran Cholula, Huecotzingo y Tlaxcala, que ya tenían una alianza contra la alianza mesoamericana de la Cuenca de México. Pero la alianza es ya una fórmula mesoamericana, la encontramos en las áreas mayas, en las áreas zapotecas, en el área de Oaxaca, en las áreas de Veracruz, es una alternativa mesoamericana de las confederaciones para atacar a los pueblos, ¿no? Y Cortés llega a Tlaxcala, hace algunas escaramuzas hasta que hace la gran matanza, esa catombe de Cholula, que no tenía razón de ser contra la gente inerme. Así es esa conquista. Pero después es totalmente administrativa, a base de pactos, de concesiones. Llega a Tenochtitlan y el mismo Moctezuma establece ese pacto con Cortés. Esa primera llegada desde Veracruz hasta Tenochtitlan no implicó ninguna batalla grande. Fueron solamente concesiones jurídicas. Todos esos pueblos dejaban de ser parte del Semanáhuac y se introducían ahora como provincias sujetas al reino español. Esa es la conquista real. Es una conquista burocrática. Pero se revelan los mexicas, viene toda después de la matanza de Tosca, otra vez el ejercicio de la violencia, la muerte de los señores, la muerte de Moctezuma. El manejo es ese sentido, ¿no? Imponerse en términos de la violencia y la destrucción de las estructuras políticas mesoamericanas, la destrucción del Estado, la destrucción de los tlatocayos para imponer la nueva fórmula de identidad europea. ¿Y cómo se plantea? Pues en términos de la evangelización, en términos de que somos salvajes, de que somos caníbales, de que somos una sociedad que no tenemos una cultura, ¿no? Y empieza a crearse ese universo de identidad de un pueblo sujeto y un pueblo vencido y un pueblo que no se tenía al mismo nivel de las sociedades europeas. Y esa es la lucha realmente de esa conquista. Pero además de eso, viene pues el 1520 y ahí sí hay una defensa mexica, ahí sí hay un ataque contra los españoles, hay unas verdaderas contradicciones en la región de Puebla y hay otra vez ese sentido, ya no Cortés, ya no es una violencia sistemática de esclavitud, porque es una empresa mercantil y entonces transforma la población en mercancía para venderlas y comprar sus planteamientos de bastimentos y armamentos. Siempre fue eso, era por el oro,
era por el manejo de implementar aquí las nuevas fórmulas europeas de transformar los productos con valor de mercancía y con valor de capital. Eso era la conquista. Entonces, cuando se enfrentan ya en Tenochtitlan, entonces ahora sí es el punto vital, porque Tenochtitlan es la base de todo el imperio del Semanagua y es lo que busca Cortés. Busca reconstruir, construir la Nueva España con base a la estructura política, económica y social que tenía el Semanagua. Y se cimienta sobre eso. Marx lo dice, y lo dicen muchos investigadores, lo dice Palermo, lo dicen muchas gentes, el capitalismo requiere de otra sociedad para subirse sobre ella y construir el sistema capitalista. Y pasa en Asia y pasa en África. O sea, esa es la historia de ese universo, es esa imposición del sistema capitalista que destruye a las grandes sociedades que van a ser parte de los pueblos, las grandes culturas de Asia, de África, de América, pasan a un segundo término. Entonces, esa es la historia que estamos analizando, pero no estamos analizando, estamos explicando en función a cómo nos enseñaron a nosotros a ver nuestra propia historia, a ver la historia mesoamericana, a ver el protagonismo que tienen las sociedades mesoamericanas en este proceso y continuar con ese protagonismo. No muere con la conquista de Tenochtitlán. Sigue siendo las sociedades mesoamericanas la base de nuestra economía agrícola, de nuestra economía productiva, la base de nuestras tradiciones, las bases de nuestras fórmulas de pensamiento. O sea, esto es yo que creo lo que está en juego ahora, ¿no? Por eso esa visión de los vencidos nos despojaba de esa gran identidad cultural, nos despojaba de esas grandes tradiciones, de esos 3.000 o 4.000 años de desarrollo, y se trastocaba para se terminan las sociedades mesoamericanas, se vuelven en sociedades arqueológicas, nace la arqueología en cierto sentido, pero la verdad es que esta arqueología tiene una identidad nacionalista, no es una identidad que implique un sistema como la fórmula de analizarlos dentro de la historia de Europa, es al contrario, se busca en la historia propia y ahí estamos, y eso es lo que vamos a continuar de alguna manera en los años siguientes. Pues no sé, ese es mi planteamiento y creo que de alguna manera lo he compartido con ustedes hace mucho porque es un comportamiento que resulta de nuestra propia formación e identidad académica como antropólogos. Muchas gracias. Así, Eduardo Corona, a nombre de Radio INA, a nombre de todos los investigadores que nos acompañaron, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Pilar Ramírez, Raúl Barrera, Arturo Montero y Marcos Cervera. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.go.mx. En realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Pabla Bedoy, Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.